CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a una nueva emisión de Red Democrática, el programa que suma voces, perspectivas, acciones y totalmente, por supuesto, las propuestas para poder sacar al país adelante, fortalecer lo que está débil y mantener lo que está bien hecho en nuestro país, que son muchas cosas y por eso tenemos un país que muchos se desean y que pocos valoran, por cierto, acá en el país y que, por cierto, eso genera también pues decisiones que uno a veces no entiende, otras veces intenta entender para poder ayudar y comprender cuáles son las acciones que se tienen que tomar para que todos vivamos de una manera más integral y de una forma de un bienestar más profundo. El día de hoy estamos en 89.1 FM y por supuesto en las redes sociales @CRC 89.1 Radio, @Red Democrática y @Jonathan Prendas, para que todos puedan estar en forma simultánea siguiendo los detalles del programa del día de hoy. Al finalizar, el archivo va a estar colocándose, por supuesto, como siempre, en el canal de YouTube de Red Democrática, al cual invitamos a que puedan accesar, y también en el canal de Spotify de Red Democrática. El día de hoy tenemos a un politólogo que todos conocen en Costa Rica para poder conversar sobre todo lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, el comportamiento de Casa Presidencial, el comportamiento político de nuestro país, qué se espera para las elecciones municipales y, por supuesto, especial atención en lo que ha estado sucediendo en las últimas horas y que fue el programa del día de ayer y que hicimos la mención en el programa de antier, que es el intento del Banco Central por accesar de información personalísima de los costarricenses de las bases de datos de tributación en la caja, que ya lo logró, y de la solicitud a la Superintendencia de Entidades Financieras para poder tener la información no solo de lo que son los créditos de todos los costarricenses, sino de las cuentas de ahorros y de las transacciones de dólares y colones que se puedan estar generando a título personal en cualquier entidad financiera. Sobre esto y mucho más vamos a conversar el día de hoy y para eso le damos la muy cordial bienvenida al amigo Claudio Alpizar y Otoya para que pueda conversar con todos ustedes sobre este particular. Claudio, bienvenido. Gracias, Jonathan. Un abrazo fuerte. Un gusto estar en tu programa. Desearte muchos éxitos en este emprendimiento que ya hace varios meses has iniciado. Sin duda, por tu conocimiento de la política nacional y por tus dotes de comunicador, el éxito está asegurado. A tus órdenes. Muchísimas gracias por esas palabras, Claudio. Igualmente para vos en todo lo que emprendas. Claudio, ¿cómo estás viendo Costa Rica en este momento? Empecemos de lo más grande para ir haciendo el cono más justo y la mira más estrecha en las cosas muy puntuales. ¿Cómo ves a Costa Rica hoy día? Mira, sigo viendo en una doble vía al país. Yo nunca pierdo la esperanza de que las cosas puedan mejorar, pero sigo viendo el mismo camino de nuestro país desde hace varias décadas, con varios gobiernos, y sobre todo muy preocupado por el ataque constante que se hace a la democracia liberal que tenemos. Ahora vos hacías en el arranque una intervención en la que hablabas de que muchas veces tenemos un país maravilloso, con muchos defectos, con muchas cosas que corregir, con mucha desigualdad, con una pobreza que es galopante, pero eso no debe hacernos pensar de que todo lo hemos hecho mal, que es un país fracasado, no, todo lo contrario. Cuando uno tiene la oportunidad de ver lo que pasa en el barrio, en América Latina, y darse cuenta de las diferencias sustanciales que hay entre nuestro país y el desarrollo de las otras naciones, nos damos cuenta que esa democracia liberal es fundamental. Pero a mí me preocupa mucho porque nuestra democracia liberal ha habido actores que la han concentrado únicamente en una parte de lo que representa una democracia liberal. La democracia liberal tiene tres estamentos que son fundamentales. Una es
lo democrático, las elecciones libres, las elecciones transparentes y limpias. El otro fundamento es liberal, el respeto a los derechos fundamentales de todos los seres humanos. Y el tercer rango de importancia es el carácter republicano, ese carácter del respeto al derecho constitucional y a la división de poderes. Y creo que en eso venimos padeciendo desde hace varias administraciones un golpe permanente a la constitucionalidad, a la institucionalidad del Estado costarricense, pero sobre todo se da con el aval de un ciudadano que está rabioso, que está bravo, que está frustrado, que inclusive en muchas ocasiones sus frustraciones personales se las quiere achacar a la clase política, a los partidos políticos o al gobierno de turno. Hay situaciones como lo que padecemos en el tema de la salud, o en el tema de la educación, en el tema de seguridad, que sí, que el Estado tiene una gran responsabilidad, pero también hay ciudadanos que de una u otra forma sus frustraciones personales se las quieren achacar a una clase política que de por sí ya está muy cuestionada. Ese es el gran panorama que yo veo en el país. Y entonces vamos a procesos electorales, que vos los conoces bien, donde la gente se anima a los cambios, ya sea en la Asamblea Legislativa o ya sea en el Poder Ejecutivo, con la ilusión, con la esperanza de que las cosas puedan cambiar. Claudio, una pregunta sobre eso. Esos cambios de las personas al viraje legislativo y presidencial, ¿para vos son decisiones informadas o desinformadas? Yo creo que en muchas ocasiones son desinformadas o la información la reciben desde una cuestión mental, sino desde el hígado, desde la rabia que sienten. Y entonces hay un efecto, Jonathan y oyentes, que está provocando que los cambios sean un revanchismo, o sea, hay una sed de venganza del ciudadano con la clase política tradicional, que puede ser que la tenga bien merecida, pero no podemos tampoco meter en el mismo saco a todos los políticos, a todos los gobernantes que hemos tenido, partiendo de la premisa de que todos son corruptos o que todos han sido sinvergüenzas. O sea, si volvemos al tema que vos planteabas inicialmente en tu comentario y que yo acentuaba, que es que este país es exitoso no por una mano divina que seguramente nos ha acompañado, ni por una cuestión de suerte, es porque ha habido políticos durante más de 200 años que se han preocupado porque este país tenga una democracia liberal, tenga el sentido de una república. Entonces, eso se ha hecho bien y seguramente muchos de los éxitos que hemos tenido también hay que sumárselos a gobiernos recientes, que por más críticos que podamos ser de ellos, de los dos gobiernos del PAC, de los últimos dos de Liberación, de la Unidad, al final de cuentas, creo que hay cosas que se pueden rescatar también, así como errores que se han cometido en esos gobiernos, que nos ha dado un país como el que tenemos. Entonces, cuando viene la elección, en el caso particular de los diputados, que vos debes conocerlo muy bien, la información todavía es menor. El ciudadano, por el sistema nuestro de elección de diputados, no se cuestiona mucho los nombres, vota por una bandera, la cantidad, la forma y la lista de diputados le imposibilita al Tribunal Supremo de Elecciones poner la foto de los 57 diputados que están por cada partido participando. El ciudadano no se acerca, no se informa. Yo soy de la tesis, no sé qué opinarás vos, pero yo soy de la tesis de que tenemos muy mal la elección nuestra en febrero, porque hasta diciembre la gente está preocupada por regalos, por aguinaldos, por pagos de impuestos, y entonces la preocupación por la política la deja solo para enero. Y en enero, La mitad de enero. si tienes 25 candidatos, solo la presidencia, más las grandes listas de diputados que hay en cada provincia, pues por supuesto que el ciudadano llega tarde a informarse, y eso es una responsabilidad. Siempre llamo yo la atención de que Confucio, hace más de 2400 años, decía que debía haber una escuela para quienes querían gobernar y debería haber otra escuela para quienes iban a ser gobernados. Bueno, nosotros los partidos políticos eran las escuelas de quienes, aparte de la educación superior, de quienes iban a gobernarnos. Y la educación cívica en escuelas y colegios eran las clases para quienes van a ser gobernados. Entonces teníamos nosotros, siguiendo Confucio, espacio para formar gobernantes en los partidos políticos y formar ciudadanos en las clases de educación
eh, cívica. Pero hoy, Jonathan, los partidos políticos son maquinarias electorales de segunda, tercera categoría, son partidos que no piensan, el ver franquicias electorales, el ver taxis, el ver Uber, y en estos días los hemos visto todavía con más frecuencia desde lo que pasa con el partido de gobierno. Y las clases de educación cívica también hemos visto cómo se reclama que ha perdido sentido la formación de ciudadanos y la formación también de estudios sociales, que ha sido una de las grandes críticas que han hecho quienes desarrollan la investigación en educación. Entonces, esa idea que tenía Confucio de fortalecer gobernantes y gobernados, que lo hacíamos antes, viene en caída. A ver, estamos totalmente de acuerdo y particularmente en el tema de que las elecciones sean en febrero, siempre lo he pensado igual. El tiempo para que la gente se informe, pues en Navidad difícilmente, la mitad de enero estamos todavía con el 45 de diciembre, que es lo tradicional en Costa Rica, y solo quedan las últimas 2 semanas y la última semana es veda electoral, entonces tampoco se puede. Al final de cuentas, no solo está la imposibilidad por lista cerrada, que no sé si a cambiarla sea la solución, porque solo el que tenga plata puede pues mostrarse, y el tema de la ubicación en el mes del año, pues también obviamente tiene mucha implicación. Pero más allá de eso, me llama mucho la atención lo que hablabas al inicio, Claudio, del aspecto de la violación o la la agresión al sistema democrático republicano de respeto de la institucionalidad nacional, porque ahora que comentábamos el tema del Banco Central, en el gobierno anterior el tema de la UPAD, en el tema anterior el tema de ir contra la institucionalidad y contra los de siempre, generalizando tan abiertamente, hace que la gente tenga esa animadversión, ese enojo contra un algo que no saben qué es, pero que alguien le está diciendo que es la razón por la cual usted está mal. Y eso genera una intranquilidad porque se van rompiendo las fronteras del respeto a la institucionalidad y del respeto hacia la persona, con el tema precisamente del Banco Central y de la OPAT, que genera grandes problemas porque en medio de la desinformación en la que estamos y en la necesidad de la operación arroz y frijoles que está la sociedad, nadie se está dando cuenta de lo que realmente está pasando y de lo controlado o no controlado que pueda estar en función de la política pública del país. En el siglo XIV, en el siglo XV, en Reino Unido, la gente para tomar un baño lo hacía en fila. Y ahora te digo por qué llamo a colación esta historia. Lo hacía en fila y se hacía por orden de jerarquía. Primero se bañaban los hombres y después se bañaban las mujeres en aquella época. En la misma tina. En una misma tina, en una familia, empezaba el más anciano, el más sabio, se decía, y la última que terminaba bañándose era la bebé, la más chiquitita de todas. Entonces imagínate cómo podía estar el agua de turbia, de sucia, al momento que le tocaba a esa niña bañarse en ese finales del siglo XIV, siglo XV, no había las normas de salud ni el cuidado con el agua que hoy conocemos. Y estamos hablando de un país como el Reino Unido, que es toda una potencia y todavía no existía en esa época. A partir de ahí, los ingleses empezaron a utilizar una frase que se hizo muy popular en la sociedad y es: cuidado por botar el agua sucia, botas al bebé, a la bebé, que es la última. ¿Por qué te digo esto? Porque nosotros en nuestro país estamos cometiendo el error de, ante esa bravura y ese menosprecio y esa rabia hacia algunos actores de la clase política que han ensuciado el agua, estamos dispuestos en Costa Rica en muchas ocasiones a votar, a matar al bebé, que es la democracia. Entonces, en esa agua sucia, turbia, que se ha generado por el tema de la corrupción y por la mala implementación de políticas públicas, la gente está dispuesta a agarrar la tina y botarla sin darse cuenta que en el fondo de esa agua sucia está el bebé que hemos creado, que ya es un poquito grande, que es una de las democracias más reconocidas, no de América Latina, sino del mundo, y ese bebé, esa bebé es la democracia. Entonces,
Cuando yo te planteo el tema de la institucionalidad, a mí me preocupa mucho, porque puede ser que usted tenga molestias con algunos actores en el Poder Ejecutivo, puede ser que usted tenga molestias en la Asamblea Legislativa o en el Poder Judicial, en las municipalidades, pero usted no puede decir, acabemos con todo esto, destruyámoslo, porque lo que está destruyendo a final de cuentas va a ser lo más valioso que hemos construido durante 200 y resto de años, que es nuestra democracia. Ahora, en esto, Jonathan, hay que tener claro también que la ambición por el poder con partidos que ya no piensan, que ya se construyen nada más porque es un requisito de participación ante el Tribunal Supremo de Elecciones. No importa si yo agarro un machote de algún partido en Sudamérica, en Europa, le meto, lo tropicalizo y hago de eso el estatuto de mi partido y le meto los condicionamientos que me pide el Tribunal Supremo de Elecciones, ya me inscribo, hago los procesos de asambleas y ese es el camino largo. Otros están haciendo nada más, mira, ese partidillo está abandonado, ¿por qué no lo agarramos? Está quemadillo, cambiémosle el nombre nada más. Si antes se llamaba X, ahora pongámosle Y. De por sí lo que ocupamos es un caballo que nos lleve o un taxi que nos lleve al proceso electoral. Entonces la gente ya no quiere pensar en relación a los problemas nacionales, en lo que está sucediendo. El Partido Liberación y el Partido Unidad Social Cristiana, hoy de vacas flacas, muy criticados y con mucha razón por mucha gente, fueron partidos que originalmente cuando se formaron, antes de existir, lo primero que hicieron fue pensar. Entonces primero tuvieron un pensamiento ideológico. Liberación, grandes pensadores antes de su formación en el 51, la unidad igual durante los 70s, la gente pensando y formándose en los 80s, y eso nos daba un sistema de partidos muy sólido. Hoy no, hoy nuestro sistema de partidos, al final de cuentas, es una carrera contra el tiempo para formarlos. Nadie quiere perder el tiempo en congresos ideológicos, en pensar, en analizar los problemas nacionales, y cuando se llega a gobernar, para peores, no se conocen los instrumentos que hay de gobierno. Y entonces la gente brava, el gobernante sin conocer lo que debe conocer alrededor del Estado costarricense, y empiezan a venderle a la gente, porque ya nos ha pasado, y especialmente en los dos últimos gobiernos, en el gobierno de Carlos Alvarado y en el actual, de que todas las instituciones estorban, y que esa verticalidad que yo como gobernante requiero para que mis promesas, para que su vida cambie, requiere una nueva forma de instituciones, y que todas las instituciones en el país lo que hacen es atrofiar, lo que hacen es evitar que las decisiones sean rápidas. Entonces se empieza a hablar de que el país se ha hecho ingobernable, y eso de ingobernable lo empezó planteando José María Figueres allá en el año 94, fue 94-98, cuando a mitad de 94, gobierno como tuvo el que cambiar de 95. gabinete, se le hizo un alboroto, entonces decía que se le habían parado en la escoba, que el partido era el país es ingobernable, pero en aquella época José María era un hombre de 38, 39 años como presidente, y había salido de un saco porque su padre había muerto y no tenía la expertise ni había estudiado el Estado costarricense, que seguramente hoy lo conoce muy bien. Entonces, claro, cuando usted llega a gobernar, no conoce el Estado, y vos que fuiste diputado lo conoces perfectamente, que la democracia es lenta, Jonathan, pero da resultados, pero es lenta. La verticalidad en la democracia no se logra. La verticalidad existe en los regímenes dictatoriales autoritarios. Pero entonces, en esa molestia, en esa rabia que tiene el ciudadano, en ese reproche que tiene hacia el político, los que quieren ostentar el poder le echan la culpa a la institucionalidad, el ciudadano compra la idea de que la institucionalidad falla, y entonces está dispuesto a que se cierre la Asamblea Legislativa, a que se cierre el Poder Judicial. Le encantan figuras como Bukele, que hace esas decisiones en El Salvador, que es otra historia que no podemos comparar con Costa Rica, o le encanta ver un video donde ve a Javier Milei diciendo, desaparecen todos estos ministerios, desaparece todo esto y queda el Estado reducido, porque la gente ha comprado, dentro de la verticalidad que andan buscando algunos para ejercer el poder, ese espacio de mayor flexibilidad, donde el Estado o las instituciones tengan una elasticidad que a mí como gobernante me permitan hacer lo que se me ocurra, y usted ahora ya no está en una democracia participativa, su participación se limita a ejercer el voto. Váyase para la casa, deme a mí todos los instrumentos, deme esa verticalidad, y ustedes entiéndase que yo como gobernante sé lo que hay que hacer
y ustedes no se preocupen nada. Entonces, ahí es donde viene un debilitamiento sustancial de la institucionalidad de la democracia. Claudio, pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es la desinformación de la gente, el estrés de la gente de no poder prosperar como se lo imagina, la institucionalidad que no me ayuda, solo me pone peros y barreras para poder emprender y hacer productivo, o el tema de los partidos que no generan pensamiento en función de comprender la institucionalidad, o es un batido que a final de cuentas todos los ingredientes suman y en medio de la era de la tecnología y la información masiva, pues todo cae como al mismo tiempo y llega a saturar tanto la mentalidad de la gente que no saben para dónde ver y quedan aturdidos en la toma de decisiones. Sí, yo creo que eso es un batido, como vos lo decís, o un cóctel, donde todas esas cosas empiezan a fallar en determinado momento. Ahora, Jonathan, no es lo mismo, ahora que hacía referencia a Bukele, no es lo mismo el ciudadano costarricense que el ciudadano salvadoreño. Por poner solo un ejemplo, podríamos compararlos con Honduras, con Guatemala, con Nicaragua. Son realidades diferentes. Son realidades diferentes. Pero lo que sí es una realidad cierta es que a nosotros, y vuelvo porque me pareció muy oportuno tu comentario de arranque, la realidad nuestra de una democracia, de un país que ha sido exitoso, hace que el costarricense sea más exigente. O sea, nosotros hemos recibido tanto del desarrollo del Estado, de la democracia costarricense, que cada vez le exigimos más a la democracia. El salvadoreño puede ser que hoy esté contento solo con el tema de seguridad, aunque siga padeciendo problemas de pobreza, aunque siga padeciendo de bajos niveles de educación, aunque siga padeciendo malos salarios, falta de empleo, no importa, pero alguien le solucionó un gran tema, que era la seguridad. En el caso de Costa Rica, un gobernante no puede llegar a concentrarse en un solo tema. Tiene una variedad de temas que tiene que desarrollar. No puede decir, mira, yo me voy a concentrar únicamente en educación. No, ¿por qué? Voy a abandonar la salud que ha sido exitosa en nuestro país. Bueno, me voy a concentrar solo en seguridad, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer con la educación, que ha sido fundamental, ha sido un baluarte? No puede. Un gobernante de Costa Rica, cuando llega, tiene que atender muchos frentes de éxito que tiene que mejorar. Y el ciudadano le exige todavía más de eso. Claudio, Ahora, un momento, hace unos años, me hacías una reflexión que la quiero volver a traer acá, porque me parece que es apropiada. Y es que me decías en aquel momento que un presidente no tiene por qué ser un todólogo, pero sí tiene que estar rodeado de gente que sea experto y que le pueda asesorar en la correcta toma de decisiones. En los últimos gobiernos del 14 para acá, hemos tenido ese concepto de un presidente gerencial con un equipo de expertos que le hagan tomar buenas decisiones en lo que sea necesario y permitir que el gobernante se concentre en los 3, 4 temas más sensibles del país. exacto. El presidente, quien llega a gobernar un país, tiene que tener una visión macro política del país. Él tiene que tener un gran mapa. Tiene que imaginarse en sus 4 años una pintura de cómo quisiera dejar al país pasados sus 4 años. Pero esas tonalidades que están en esa pintura que él se imagina, en esa fotografía que él quiere para el final de sus 4 años, va a requerir diferentes actores. Un presidente no es un todólogo, no puede saberlo de todo, nadie sabe de todo. Hace algunos años la gente hablaba mucho de los eruditos, nunca han existido los eruditos. Nunca existieron los eruditos. Lo que Solo que existiera, no habían redes sociales que mostraran la realidad. correcto. No existía Google para demostrar que nadie es erudito, porque podía buscar yo temas y encontrar debilidades en los planteamientos. Además de eso, el nivel cultural y de información de las poblaciones era menor. Bueno, resulta que un presidente hoy lo que tiene que tener claro es una visión, es un modelo de desarrollo al que él aspira. Nosotros hemos sido exitosos porque tuvimos siempre un modelo de desarrollo, especialmente a partir de 1940 en adelante, pero anteriormente también lo teníamos porque habíamos invertido en educación. Don Ricardo Jiménez había creado el Ministerio de Salud, que ya era importante, se lo teníamos, pero a partir del 40 hay un gran cambio en este país y tenemos una visión macro de lo que tenemos que lograr. Y ahí sale un modelo de desarrollo. Pero hoy no hay modelos de desarrollo. Hoy la gente quiere llegar a gobernar con la improvisación. Y es tal el nivel de improvisación que ve que importante lo que estás tocando. Que entonces se conforman partidos políticos
que no tienen gente, que no tienen estructura, y cuando hablo de estructura no estoy hablando de la estructura electoral para ir a tocar puertas, no, estoy hablando de una estructura de pensamiento. ¿Para qué son los gabinetes, Jonathan? Un gabinete es para que el presidente llene sus debilidades. Un presidente no puede saber todo de Hacienda. Es posible que el presidente actual, don Rodrigo Chávez, sepa mucho de temas económicos y para él sea más fácil hablar con el ministro de Hacienda. Es posible que para Carlos Alvarado, no se me ocurre, pero digamos que como era periodista sabía mucho de comunicación, aunque nos demostró que era bien débil en los temas de comunicación, pero no sabe temas de salud. O un presidente como Luis Guillermo Solís, que tenía expertise política y historiador, podría saber mucho del Ministerio de Cultura, pero seguramente de Hacienda o de Salud no sabía. Entonces, cuando usted es escogido como presidente de la República, todas esas falencias usted las va a llenar con los 17 ministerios que están establecidos en la Ley General de Administración Pública, para que usted llene esas debilidades que usted siente. Claro, usted le va a decir en una visión macro cómo pretende al Ministerio de Economía, al de Comercio, al de Hacienda, al sistema bancario, cuál es el país que usted se imagina en el plano económico. Y desde ahí ellos deberán hacer las cosas para ajustarse a esa visión que usted tiene macroeconómica del país. Pero hoy nuestros gobernantes están llegando en primera instancia sin conocer cómo funciona el Estado costarricense, con un nivel de apetito por el autoritarismo y la verticalidad que en democracia no funciona. Un régimen republicano hay una constitución que respetar y hay una división de poderes que hay que respetar, pero llegan con esas falencias. Y además de eso, como bien lo decías vos, improvisan en sus gabinetes. A nosotros hace un poquito más, 5 años, Carlos Alvarado, cuando asume el poder, nos dice que va a ser un gobierno de unidad nacional. Y sonaba lindísimo, ¿verdad? Que todos los partidos iban a participar, todo el mundo le gustaba eso, pero al final de cuentas, lo que conformó fue un ornitorrinco, ¿verdad? Con un montón de gente, donde él inclusive, definiéndose como un partido socialdemócrata, el partido PAC, le dejó toda la línea económica al grupo de Rodolfo Pisa, de André Garnier, y él se concentró, y vos lo conociste muy bien eso, en los temas de los derechos humanos de la última generación, básicamente, ¿verdad? Y lo económico se lo dejó a otro grupo. Bueno, en el actual gobierno nos vendieron muy bien también la idea de que iban a hacer un gobierno escogiendo el gabinete por currículum vitae. Y la gente dice, qué fabuloso, van a llegar PhD con doctorados, la gente con conocimiento, y no es una argolla partidaria, porque hay un error de confundir una argolla con una estructura de partido. Entonces dicen, ya no va a ser una argolla. Bueno, el presidente hace un arroz con mango que a mí me gustaría sacar el rato un día para ver a las 50 personas entre los ministros, viceministros y presidentes ejecutivos, y te apuesto que esa foto, con la foto de hoy a 15 meses, le falta más del 60% de las personas que el presidente nombró. Cada 15 días hay una salida. Claro, lo que sí ha visto, por ejemplo, con esta señora Gloriana, la que era del PAN. El PAN. Pues es algo terrible, pero ¿por qué lo está padeciendo el presidente Rodrigo Chávez? Porque su elección de la señora la hacen por currículum. La misma señora ha reconocido que no votó ni hubiese votado nunca por Rodrigo Chávez y que porque quería trabajar llegó a ofrecerse, pues conocía a Natalia Díaz para ser jefa de despacho de Natalia Díaz. Y le dijeron, mire, pero su currículum está muy bonito, ¿por qué no piensa en ser ministra? O sea, es que así no funciona, Jonathan. Por más que hoy la popularidad del presidente, alguna gente quiera justificar esto, eso no funciona. Entonces, los padecimientos que está teniendo la vicepresidenta, el presidente y toda la gente con esta ex directora del Patronato Nacional de la Infancia, que también es un ornitorrinco, porque nadie que es presidente de una junta directiva puede ser ministro. Ponerle ministro de la niñez a alguien que toma decisiones colegiadas con otros 6 miembros en una junta directiva, que no es que las decisiones de ella las que se aceptan, sino las decisiones de la junta directiva, eso ha sido muy común. Por eso yo con frecuencia hablo de los 17 ministerios establecidos, porque ahora ponerle a Limas Ministerio de la Pobreza, no, ¿cuál ministro de la Pobreza? Si la presidenta ejecutiva de Limas tiene que tomar decisiones colegiadas con otros 6 miembros, es una junta directiva. Bueno, igual en el PANI, pero se ha prostituido mucho el repartir sombreros para que todo el mundo se sienta ministro. Pero
a lo que voy es a lo que te contaba. Entonces, este caso de la señora Gloriana es un caso que ejemplifica perfectamente los errores de un partido político que no conoce a las figuras. El presidente Rodrigo Chávez, que puede tener mucha capacidad en lo económico, no nutre sus debilidades con actores políticos de su mismo partido, porque no los tiene, porque el partido Proceso Social Democrático fue nada más un taxi, una franquicia que le prestaron o le alquilaron para llegar al poder, pero no se nutrió de la gente que requería para hacer el gabinete y llenar esas deficiencias. Hoy se sostiene con mucha popularidad el presidente porque su discurso bien elaborado, inteligentemente pensado en el tema de la corrupción, sigue incentivando la rabia y la sed de venganza que hay en una clase social, política costarricense, pero que no está viendo resultados en el cambio de las mejoras a 15, 16 meses de la gestión del presidente. La pregunta es, sin acciones concretas para mejorar la vida, porque pueden poner un escáner en Limón, uno, si requieren muchos más, pero pueden poner uno, y esa primera piedra puede ser muy, muy bien evaluada por la gente. Pero al final de cuentas, y esa es la ventaja de estar hablando con vos, porque vos conoces mucho de política, al final de cuentas, el beneficio al presidente se la va a dar la gente desde sus particularidades. Pago menos alquiler, tengo acceso a crédito, tengo empleo, mi familia tiene los 3 tiempos de comida, o como dicen los nutricionistas hoy, los 5 tiempos de comida. Mis hijos tienen posibilidades de estudio, están bien preparados. Ese tipo de evaluaciones que ya son microeconómicas, microfamiliares, microsociales, son las que terminan dándole una evaluación a un gobernante. Lo macro, eso es el tema de la lucha contra la corrupción, le puede permitir al presidente tener una muy buena popularidad, que le ha disminuido sustancialmente, pero que la sigue teniendo en niveles muy altos. Y eso le puede ayudar a él en su imagen, pero no en su gestión. De hecho, de hecho, Claudio, permíteme un segundo porque No, de claro. hecho hago el anuncio que mañana con Iván Barrantes vamos a conocer el nuevo balance, la nueva estudio de opinión, donde ya se refleja una tendencia de opinión de los costarricenses a nivel nacional, 2.000 personas encuestadas, y vamos a ver cómo está el movimiento del gobierno, porque si bien estás diciendo que se mantiene popular, en los estudios anteriores se ha visto que son más los que están migrando a un neutro de respuesta que a un positivo o un negativo, y eso es arma a doble filo en función de que faltan más de 2 años de gobierno. Entonces hay que ver en el estudio que se presenta mañana en Red Democrática cómo están los movimientos de los porcentajes y qué es lo que más le preocupa al costarricense, porque hasta hace poco siempre fue seguridad, siempre fue corrupción, siempre fue pobreza, costo de la vida. Y eso no ha ido cambiando, entonces hay que ver lo que estás diciendo, el bienestar personalísimo, si se ha venido beneficiando o no de las políticas macro que el gobierno ha estado presentando como grandes éxitos. Quisiera, Claudio, pasar un poco la página y complementar lo que estás diciendo, eh, queriendo saber cómo ves la Asamblea Legislativa, que es la otra pata de la mesa, que ayuda a una buena gobernabilidad y una buena toma de decisiones en función de resolver los grandes problemas que a veces es por ley, a veces es por ejecución del Poder Ejecutivo, valga la redundancia. ¿Cómo estás viendo la Asamblea Legislativa en este periodo? La Asamblea Legislativa es un monstruo de 57 cabezas, donde aunque hayan fracciones, al interno de las fracciones hay diferencias sustanciales, cada persona tiene su visión y no solamente tiene que haber una negociación del Ejecutivo con las fracciones, con el mal llamado jefe de fracción, porque es un coordinador. La palabra jefe hace creer a algunos que lo que dice Pilar Está sobre Cisneros los demás. o lo que dice la muchacha presidente, jefa de fracción de la unidad, que cuando ella dice se hacen las cosas así, no, no, es un coordinador. Jefe no hay porque todos están en el mismo nivel. Uh-huh. Pero aparte de eso, a lo interno de cada fracción, y vos lo conoces muy bien, hay negociaciones también porque hay puntos de divergencia. Esta Asamblea Legislativa tiene una diferencia sustancial con la pasada. En la pasada
habían figuras grandotas, como muy reconocidas, que daba la impresión de que le iban a permitir una mayor gestión al presidente Carlos Alvarado. Igual pasó en la tras anterior, cuando presidió Luis Guillermo Solís. Se demostró que no. Y en esta, donde no hay figuras relevantes, tampoco pareciera que las cosas caminan de todo bien. Yo lo que estoy viendo en estos momentos es que el presidente, con esa popularidad que tuvo, al puro principio, que era muy alta, que generaba un gran temor a la crítica, al control político desde la Asamblea Legislativa, porque la gente dice, pero ¿cómo voy a criticar a un presidente que tiene un 80% de popularidad? Mejor me quedo quietico, ¿verdad? Entonces había un cierto temor de criticar al presidente, y el presidente, en lugar de ese temor que había, de ese respeto que había a una imagen muy buena que él tenía al principio, en lugar de acercarse a esas gentes para buscar establecer sus grandes lineamientos, que tampoco llegaron, digamos la verdad, tampoco llegaron con un plan de gobierno claro, con unas líneas claras, pero digamos que pudieron haber rescatado algunos lineamientos importantes y haber generado, a razón de ese temor que habían de criticarlo, una buena relación para establecer una agenda legislativa que ayudara mucho al Ejecutivo a tener mejores resultados. No, inclusive en un tema como era el de los eurobonos, el presidente, que tenía la mayoría de gente a favor para la aprobación, se le tardó que se le aprobara eso porque entró en un choque con los diputados, a ofenderlos, a decirles groserías, que si no jugaban de chapitas, que si no eran ignorantes, el tipo de estilo del presidente. Entonces él fue socavando ese mismo miedo o ese mismo respeto que tenían ellos al presidente, lo fue socavando. Ya hoy, con los niveles de criticidad que hay ese presidente, con los errores que se han cometido, con los cuestionamientos que hay de la campaña electoral, con lo que aparece, que vos decías ahora, en el caso del Banco Central, o como un ministro de Agricultura que tuvo que relevar a su novia que le había puesto en un puesto de dirección superior, empiezan a aparecer esos pequeños, grandes detalles, que podríamos decir otro poco más, que empiezan a socavar la credibilidad en alguna medida del presidente de la República. Entonces la Asamblea Legislativa se empieza a envalentonar. Y ya después del primer año, con año y medio, acercándose también el tema de las elecciones municipales, las fracciones empiezan a despegarse de esa luna de miel que en el caso del presidente Rodrigo Chávez pudo haber sido mucho más larga que la de costumbre por la popularidad que él tenía, y una ministra de la presidencia que tampoco tuvo el protagonismo que debía tener, porque ella llegó como una aliada de segunda ronda del presidente, a que había criticado inclusive duramente. Nunca pudo lograr establecer un liderazgo, porque la figura más importante del presidente Rodrigo Chávez es la hoy jefa de fracción, doña Pilar Cisneros. Entonces, como que tratar de apaciguar esa imagen tan fuerte de doña Pilar se le hizo imposible a Natalia. Y por información que tengo, la mayoría de las fracciones en la Asamblea Legislativa, cuando querían hablar con el Ejecutivo, buscaban a Pilar Cisneros y no a Natalia Díaz. Posteriormente, por los problemas que se dan en el Ministerio de la Comunicación de Gobierno, en algún momento nombran a este muchacho Jorge Rodríguez como ministro de Comunicación, y entonces se hace un ministerio de la presidencia bicéfalo. ¿Por qué? Porque la gente sabe que el que le habla al oído en el Poder Ejecutivo, y literalmente, porque lo hemos visto hablándole del oído al presidente, es Jorge Rodríguez Vives. Pero por otro lado también saben que la figura que pueda tener discrepancias con el presidente Rodrigo Chávez, pero que no las evidencia hasta la fecha, que mantiene mucha discreción con esas diferencias, es la figura más fuerte políticamente que él tiene, que es Pilar Cisneros. Hasta la fecha, a sabiendas de que puede ser que doña Pilar no comparta muchas de las cosas que hace el presidente, las ha disimulado perfectamente para mantener esa visión pública de unidad. Entonces, yo lo que veo es una asamblea que va a requerir, te concluyo con esto, Jonathan, que va a requerir un periodo más largo de la presidencia de Rodrigo Arias, que es la figura que le ha permitido
al presidente Rodrigo Chávez, le guste o no le guste a él tenerla ahí, porque representa Liberación Nacional, que él critica tanto, porque representa la aristocracia política que él critica tanto, todo eso lo representa Rodrigo Arias. Pero al final de cuentas, don Rodrigo ha sido la persona que ha logrado la mesura, bajarle los decibeles al presidente en algunas ocasiones y conciliar también con los diputados para mantener el equilibrio, porque Rodrigo Arias no lo vas a ver vos como un diputado de control político, con esa vehemencia, cogiendo un micrófono, no, nunca lo vas a ver en eso. Yo soy de la tesis inclusive, y le he planteado hace muchos meses, que si Rodrigo Chávez, Arias, en algún momento deja de ser presidente de la Asamblea Legislativa, va a renunciar, no va a continuar, porque él no se ve como un diputado de llanura, en control político, y lo que lo ha mantenido como diputado es el haber dirigido durante 2 legislaturas el directorio político de la Asamblea Legislativa. Y al final de cuentas, al otro Rodrigo Chávez le ha convenido ese conocimiento y esa mesura y esa buena relación que ha logrado establecer Rodrigo Chávez y Pilar Cisneros. Ojo, que conociéndolos a los dos, hablando con los dos, en el caso de Pilar Cisneros tenía una pésima opinión de Rodrigo Arias cuando no era política, cuando era periodista. Hoy esa percepción y esa relación personal ha cambiado. Entonces hay una fortaleza que le da Rodrigo Arias a esa Asamblea Legislativa, por lo menos para que no se le incendie más la Asamblea al presidente Rodrigo Chávez. Totalmente de acuerdo y coincido con la lectura sobre don Rodrigo Arias. Me parece que si él deja de ser el presidente en algún momento, probablemente esa sea la ruta. Yo tampoco lo veo en la llanura. No porque no pueda, sino por la misma dinámica de la Asamblea Legislativa que me parece que no va a aplicar ahí el estilo. Eh, una respuesta tal vez un poco muy contundente, Claudio. ¿Es productiva o no es productiva esta Asamblea Legislativa? No, Bueno, no pensándolo como máquina, como una fábrica de leyes, te iba a decir, sino sí. de resolver los problemas que tiene el país. Yo creo que los grandes temas no se han tocado, ¿verdad? Se distraen a veces mucho en temas que son de poca resonancia, ¿verdad? Qué sé yo, ya se cerró un capítulo que se va a volver a abrir seguramente con el tema de la marihuana Medicinal, más llamada recreativa, recreativa, sí, más recreativa. llamada recreativa. O cuando de repente también se genera, cuando más estás ocupando de una reactivación económica, se genera una lucha por el tema de las jornadas laborales con sectores que están opuestos a una jornada laboral que pueda superar las 8 horas, porque hay un requisito que se le planteó en algún momento al Fondo Monetario Internacional y que hay que cumplir con eso. Pero las grandes discusiones de nuestro país no están teniendo hoy cabida en la Asamblea Legislativa, y si las tienen en muchas ocasiones no son lo atractivas que quisiéramos algunos para los medios de comunicación estar discutiéndola. Por otra parte, también creo que la debilidad que hay del Poder Ejecutivo en las sesiones extraordinarias para establecer prioridades hace que después, cuando ya vienen las ordinarias, cada quien empiece a concentrarse en las particularidades de sus proyectos, ya sean comunales, ya sean personales, y esa unidad, vos que estuviste ahí metido, que se puede generar desde las extraordinarias, donde el Poder Ejecutivo le dice, no, mire, estos son los temas, concéntrese, olvídese de lo que usted quiere para su provincia, para su comunidad, porque en las extraordinarias lo que quiero ver son estos proyectos de carácter nacional. Creo que ahí le ha faltado al Poder Ejecutivo. Hoy, por cierto, leía, no sé si fue a Pilar Cisneros o otra diputada oficialista que decía que algunos temas no los han desarrollado porque los temas prioritarios son salir de la lista negra de la Unión Europea, y creo que la jornada de 12 horas hacía referencia. Yo creo que una asamblea legislativa con la cantidad de diputados que hay no puede ser tan específica en sus temas. No puede estar únicamente concentrada en uno o dos temas. Para eso hay 57 diputados, para eso hay muchas comisiones, y todos los demás temas deberían ir avanzando. No sabe uno si es que realmente esos temas los ve el Ejecutivo como prioritarios o si ha faltado una visión
más general de otros temas que están siendo urgentes en la política nacional para definir rutas exactas en salud. Claudio, me parece que más bien el problema, y lo he dicho en otros momentos, es el entender la dinámica del reglamento legislativo con el cambio trimestral, que me parece que no han logrado encontrar el pedaleo, el ritmo de pedaleo de la bicicleta para poder comprender que para entrar a las ordinarias, desde mediados de las extraordinarias, tienen que ponerse las comisiones a trabajar de forma, pues, en off, para poder encontrarle la comba al palo a las negociaciones y empezar el trimestre ya con mociones en mano y negociaciones avanzadas. Si no se hace eso, el tiempo se va en ponerse de acuerdo, y cuando se ponen de acuerdo ya terminó el periodo y vuelve el gobierno a tomar el control de la agenda, y tampoco ha hecho el trabajo de hablar de previo con los jefes de fracción para poder encontrar el pedaleo correcto y empezar sesiones extraordinarias con decisiones tomadas. Me parece que ese es Cierto. el problema que se está tomando en este momento en el Congreso. No, y si a eso le sumas, por ejemplo, no hay otra palabra, el despelote que hay en la fracción oficialista con el tema de si van a ser 9 diputados tránsfugas o si van a poder seguir con el doble sombrero. A todas luces parece imposible, pero hay que ver ahora qué dice la investigación en la Asamblea Legislativa al respecto y qué dice el Tribunal Supremo de Elecciones, pero eso también saca mucho de concentración y de coordinación a la fracción oficialista, que es la que se espera que sea la que esté en muchos casos siendo no solamente el enlace, sino siendo demostrando cuál es la agenda del Poder Ejecutivo. Sí, y sobre ese tema, yo creo que la investigación tendría que ir muy puntual a ver si hay un documento firmado por los 9 diputados dándole la adhesión al nuevo partido. Si no hay un documento firmado, pues simplemente siguen siendo adscritos a un mismo partido, aunque hayan dicho verbalmente que van a apoyar a otro. Me parece que en la practicidad de la prueba es donde se va a encontrar la resolución del punto. Es que ese error de esos 9 diputados encabezados por doña Pilar, yo creo que lo cometen por foforones, uno, y por desconocer cómo funciona el régimen de diputaciones y también el régimen municipal y el régimen, los estatutos el reglamento del Tribunal Supremo de Elecciones, porque creo que en esa lucha interna entre pueblo soberano y la gente que todavía no tenía partido, que terminan alquilando o les terminaron prestando a ese que le cambiaron nombre, que ahora se llama Aquí Costa Rica Manda, porque eso es una lucha interna Claro. entre Calixto Chávez, que representó en mucho el manejo económico de la campaña de Rodrigo Chávez y quien seguramente en la segunda etapa de la campaña, porque él no estaba en la primera etapa cuando estaba Jack Lop, sino que es de posterior que él llega, pero que se encarga de manejar los asuntos económicos, que quieren formar el Partido Pueblo Soberano y que su mano derecha, su asistente, esta señora Maliyú, estaba en ese trabajo, se les trabajó en el Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces la gente, sobre todo doña Pilar Cisneros, que no muerde y no come en el mismo sitio que Calixto Chávez, pues empiezan a conformar otro partido. Entonces, en ese afán de los 9 diputados, de decir, este sí es del partido del presidente, porque estoy yo, Pilar, y están otros 8. En el otro pueblo soberano no hay un solo diputado, y en el otro partido, socialdemocrático, solo quedó la señora Alpizar. Vean que este es el partido. Entonces, en esa lucha, que yo creo que es un error también, te voy a decir, Jonathan, porque las elecciones municipales son muy diferentes a las elecciones nacionales. Totalmente. Y en nada le va a sumar a Rodrigo Chávez que tenga o no tenga regidores, alcaldes, nada le va a sumar para su gestión de gobierno. Si ellos lo que quieren transformar es esa elección cantonal como un referéndum de aprobación a la gestión del presidente, vean, tuvimos 40 alcaldes, eso quiere decir que la gente está con el presidente, es un apoyo muy delicado, porque puede ser que el presidente saque 3, 4 o ninguna alcaldía, y entonces la lectura va a ser diferente. Entonces yo creo que ahí se han confundido
los diputados, doña Pilar y los diputados, y el mismo presidente, de querer tomar las alcaldías, cuando perfectamente, independientemente de quién sea el alcalde, el presidente del Poder Ejecutivo tiene las herramientas y los recursos económicos para tener una muy buena relación con los alcaldes, con los regidores, lograr obra que al final de cuentas los ciudadanos les cuesta diferenciar si esa calle es municipal o si esa calle es estatal. Al final de cuentas la gente dice qué buen alcalde tenemos o qué buen presidente tenemos. Vean, nos han arreglado las calles. Y creo que desde ahí se está equivocando el presidente. Debería tener una muy buena relación, independientemente de quiénes sean los alcaldes, para hacer obra, que va a ser el momento crítico del final de su gestión, donde se le va a evaluar por acciones y ya no por el discurso en cada miércoles cuando tiene las conferencias de prensa. Claudio, se nos estaba yendo el tiempo. El programa del día de hoy es muy rápido, vos sabés el tiempo en radio, pero no quisiera irme sin un comentario tenemos un minuto y medio, sobre el proceder del Banco Central de accesar información personal de los costarricenses. No quisiera irme sin tu lectura sobre ese tema. Leía que ayer en conferencia de prensa justificaron lo que hicieron como parte de lo que les permite el reglamento y la ley del Banco Central. La señora Rocío Aguilar, con mucho conocimiento, porque eso no se le puede quitar, podemos estar en acuerdo o desacuerdo con algunas disposiciones de ella, pero que conoce muy bien cómo funciona todo eso, se opuso a dar la información. Me parece que hubo un exceso cuando se le demanda a ella penalmente por no dar la información. La Procuraduría no ha sido clara y eso lo hace a uno ser mal pensado. ¿Será que como el procurador fue promovido por el presidente Rodrigo Chávez, ha sido muy paños tibios en tomar una posición en relación a esta disposición? Pero los que criticamos y vivimos lo que pasó con la UPAT, nos preocupa este tema. Pudiera ser que tenga unos cuantos decibeles menores, pero a sabiendas de lo que representan los datos personales hoy a nivel internacional, creo que el Banco Central se equivocó. No hay ninguna justificación para que el Banco Central tenga que tener esa información que lo tienen todos los bancos privados y estatales del país. No sé para qué decisión de la macro política económica del país el Banco Central ocupaba esos temas tan específicos. O sea, los que sabemos para qué es el Banco Central, si esa decisión hubiese sido solicitada por la asociación bancaria o si hubiese sido solicitada, no sé, por la Contraloría, pero cuando uno se pone a pensar cuáles son las funciones del Banco Central para las disposiciones de la macroeconomía, e inclusive para mí, que siempre digo que debería aparte estar preocupado por la inflación, también por el empleo, no sé, tengo la gran duda, Jonathan, de que cuáles eran las intenciones de tener una información tan particular que no tiene que ver absolutamente nada con las decisiones macros que debe tomar para establecer políticas. Si es que querían saber qué tan endeudado está el costarricense para tomar alguna decisión de si bajan o suben las tasas de interés, no era necesario saber las particularidades de cada uno, con solo que les mandaran los datos totales de la deuda privada de todos los costarricenses. Desde ahí el Banco Central podría tomar una decisión, digo yo, si quieren bajar los intereses, si quieren subirlos, desde ahí podrían haberlo tomado. Me parece que hubo un exceso y me parece que hay actores como la Procuraduría que no dieron la talla en esta interpretación. Claudio, muchísimas gracias por participar de Red Democrática el día de hoy. No, a vos, Jonathan, siempre es un gusto conversar con vos y gracias a los oyentes por la paciencia. Y gracias, como está diciendo Claudio, a todos ustedes que han estado en sintonía en la FM, en plataformas digitales y en unos minutos en el canal de YouTube y de Spotify, porque esta información, lo que se ha hablado el día de hoy, nos permite tener una lectura más sosegada, más tranquila, más amplia, más objetiva, más técnica de lo que está pasando en Costa Rica. Hay que dejar de lado el tema del enojo, de la riña, como decía Claudio, y empezar a ver las cosas en perspectiva, porque lo que hagamos hoy nos va a beneficiar o perjudicar a futuro cercano y principalmente a nuestros hijos y a nuestros nietos. Tengamos tranquilidad y veamos lo que está pasando en el país de forma amplia. Muchísimas gracias y hasta mañana.